Bueno, pues usted sabe lo que ha ocurrido, qué ha pasado en este accidente. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos, le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos, le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos, le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos, le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos, le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos, le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos, le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos, le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor?
Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche de... Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche de... Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche de... Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche de... Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche de... Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche de... Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche de... Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche de... Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial.
Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida.
Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí.
Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco.
Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial.
Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida.
Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale.
Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco.
Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? O... La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial.
Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque del corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque del corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque del corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque del corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque del corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque del corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque del corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque del corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida.
Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo. Al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente? La policía le está investigando por los nombres, sí.
vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale. Sí, eran 6 motoristas que eran motos, mientras que chocaban un coche Era un chofer que se llama Marcos. Le dio un infarto de un ataque al corazón y luego se llevó a un hospital para una ambulancia y luego la policía está recogida. Sí, entonces entiendo, al conductor que llevaba un coche le dio un infarto y chocó contra 6 motos. Así es. Y luego chocó contra el local comercial. Así es, que se alquiló un banco cuando se averió un poco. Vale, ¿y usted conoce a ese conductor? Sí, un tal Marco. Sí, ¿y de qué lo conoce? ¿Era por aquí, que venía habitualmente o...? La policía le está investigando por los nombres, sí. Vale.